Vamos a nuestra unidad móvil con Brian Salazar, porque el mundo se está preguntando cómo es la salida de Jacob Streicher del país. Estamos con uno de sus abogados, Brian. Efectivamente, el doctor Jorge Justiniano nos acompaña y vamos a consultarle después de la salida que ya se ha confirmado ahora que estaría en Estados Unidos el señor Jacob Streicher. ¿Qué es lo que procede legalmente? ¿Ustedes como defensa tenían alguna comunicación con el señor Jacob o qué es lo que ha pasado? Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué es lo que procede? Sencillamente que ya como defensa nosotros de manera personal ya no podemos asumir esa defensa, toda vez que en materia penal la defensa es de carácter personalísimo. Lo que procede es, lo que me imagino que va a hacer el Ministerio Público, es citar al señor Streicher, comprobar formalmente que él ya no está en nuestro país, proceder a declararlo rebelde, designarle un defensor de oficio y que el proceso penal continúe, ¿no? Doctor, ¿cuánto se sabe? Las consultas Doctor Justiniano, gracias por atendernos. El país entero lo está viendo en este momento. ¿Usted en un momento conocía o se habló, sospechó de la salida? ¿Y cuándo fue la última vez que vio al señor Streicher? ¿Logró comunicarse con él? Bueno, nosotros en alguna oportunidad conversamos sobre la posibilidad, más que la posibilidad de una salida del país, sobre las sugerencias que le hacían a él para que él pueda salir del país, que le venían distintas sugerencias que le venían haciendo. Sin embargo, siempre la posición de él fue que él no quería salir. Hasta las últimas veces que hemos conversado, hace un mes y medio atrás, era que él iba a asumir su defensa. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hizo que él cambie de idea? Si fue una idea voluntaria, no fue una idea voluntaria, si fue una acción voluntaria, si fue un operativo, como es lo que se ha venido diciendo, eso no lo sé. Personalmente no lo sé, no teníamos como abogados conocimiento de absolutamente nada de lo que pasó. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio, doctor? Yo salí de viaje el mes pasado, lo vi hacía un mes atrás más o menos. Ahora, es importante ver cómo le impacta esto a usted, cómo recibe la noticia, es a través de los medios, alguien lo comenta. Bueno, evidentemente que a la defensa desde el punto de vista estratégico legal le afecta, porque nosotros veníamos desarrollando una defensa en el sentido de poder lograr una resolución del sobreseimiento. Ahora lamentablemente ya no la vamos a poder lograr. Es más, no podemos asumir defensa, como decíamos que la defensa es de carácter personalísimo, ¿no? Entonces, por esa razón es que nos afecta estratégicamente a la defensa. Pero al fin y al cabo, lamentablemente, al que más le afecta es a él. Pero yo creo que ahí él sopesó, ¿no? Él ponderó entre su defensa y su estado de salud. Y creo que si decidió finalmente fue por su estado de salud. Y lo único que yo espero es que, por lo menos en su estado de salud, él se encuentre mucho mejor. ¿Hubo alguna comunicación con alguien cercano a Jacob, con usted, doctor Justiniano, en las últimas horas? Sí, ¿hubo una comunicación? No hemos tenido comunicación con ningún familiar. En cuanto a nuestros honorarios profesionales, evidentemente ellos están pendientes de pago. Albergamos la esperanza, ¿no es cierto?, que por lo menos se hagan efectivos ellos en algún momento. Ahora, ¿cómo se viene la figura legal, doctor Justiniano, de aquí en adelante? Si puede explicarle al país, el país entero está viendo a través de la red PAT esta entrevista y queremos saber cuán importante es el estatus legal ahora de Jacob Streicher. Perdón, ¿cómo fue que dijo? El país entero lo está viendo a través de la red PAT. ¿Cuál es el estatus legal en este momento de Jacob Streicher con esta salida de él del país? Su estatus legal con la salida formalmente no ha cambiado todavía. ¿Por qué? Porque para que se modifique el estatus legal tiene que haber una declaratoria de rebeldía. Ayer se dijo mucho, se dijo que es un prófugo de la justicia, mientras que a él no se lo cite y él no concurra a esa citación, él no es un prófugo de la justicia. Él será un prófugo de la justicia en el momento que formalmente se lo cite, no concurra, y en ese momento recién se lo podrá declarar rebelde. En este momento, informalmente, él ha salido del país. Pero fíjese un detalle, no hay una sola imagen de Jacob en los Estados Unidos. A mí me llama la atención. Han declarado Champagne, han declarado algunos de sus familiares, han declarado congresistas americanos, pero no se ha visto una sola imagen de él. A mí eso particularmente me llama la atención.
Ahora, ¿era necesaria una salida como esta de Jacob Oestreicher? Usted como su defensa, que ha estado muy cerca de él. Yo creo que jurídicamente no, ha sido un error, pero también me pongo a pensar, no justifico, pero me pongo a pensar y hay que ponerse en los zapatos del señor Jacob Oestreicher. Ayer decía un honorable oficialista, diputado, que el que no debe nada, no debe, el que nada teme, nada debe. Bueno, la idea es que no debió huir, él decía. Lo cierto es que hay que entender que Jacob Oestreicher estuvo 18 meses en una cárcel boliviana, estuvo 30 meses procesado en este país y él nunca estuvo acostumbrado a ello. Él era, fíjese usted que todos los medios, ni uno habla de un delincuente. Todos los medios nacionales e internacionales hablan de un empresario americano. Porque eso era Jacob Oestreicher, era un empresario. ¿Por qué tomó la decisión? Bueno, esa es una decisión personal, que como lo vuelvo a repetir, creo que no fue una decisión del todo voluntaria de él. ¿De aquí en más ustedes van a esperar ya la reacción de la justicia a la salida de Jacob Oestreicher o el juicio se paraliza, queda en nada? El juicio, no se olvide que es contra varias personas. La ley dice que cuando se declara rebelde a un rebelde, el proceso se suspende únicamente respecto de esa persona y continúa contra los demás. Ahora, ¿qué pasa con las personas que están presas, acusadas de la extorsión a Jacob Oestreicher? Bueno, ayer se dijo, por ejemplo, que podría afectar a ese proceso la salida de Jacob. Particularmente creo que no. Hay suficiente evidencia, suficiente prueba para demostrar que la red de extorsión existió, que la red de extorsión operó, y es más, yo lo ratifico hasta el día de hoy, yo creo que sigue operando todavía, ¿no? Hay casos que siguen sin avanzar, hay casos que siguen bajo la injerencia de este grupo todavía, y que lamentablemente se ha demostrado que la justicia es muy débil en Bolivia. Muy bien, doctor, le agradezco muchísimo por atender a la red PAT, todo el país ha visto esta entrevista. ¿Algo que más quisiera agregar usted con este caso que ha llamado la atención mundial? Yo creo que lamentablemente este caso lo que desnuda, una vez más, es la fragilidad del sistema judicial. No la fragilidad de nuestras fronteras, como se decían ayer. Yo creo que la fragilidad de nuestro sistema judicial. El Ministerio Público tuvo, y tiene hasta ahora, pero más que todo tuvo 36 meses para investigar, para demostrar que Jacob Oestreicher era culpable. No lo hizo. Y le obligó más bien a que él demuestre que él era inocente. Imagínense esa barbaridad jurídica. Eso es lo que ha develado este caso. Y creo que es lamentable porque desnudamos de manera internacional nuestro sistema judicial, de modo tal que en el concierto internacional en Bolivia se vulneran derechos fundamentales. El solo hecho que en la audiencia cautelar celebrada el 4 de junio del año 2011 de Jacob Oestreicher, el juez hubiera dicho que Jacob estaba en la obligación de probar que era inocente, demuestra una vulneración de derechos fundamentales, vulneración de tratados internacionales, que los denunciamos ante todo el mundo. Y lamentablemente eso le costó que Jacob esté 18 meses detenido preventivamente. Casi 36 meses procesado. Imagínense cómo no va a motivar toda esa serie de hechos que él haya salido del país. No lo justifico, lo digo una vez más. Sin embargo, hay que entender, hay que estar en los zapatos de alguien que está siendo injustamente procesado para después recién juzgar, criticar si la acción fue la correcta o fue la incorrecta. ¿A quiénes beneficia, a quiénes perjudica la salida de Jacob Oestreicher? Yo creo que esencialmente le perjudica a él, porque procesalmente ya no vamos a poder asumir defensa. A nosotros como abogados, por muy frío que parezca, lamentablemente Jacob es un caso más. Para él no era un caso más, era su caso. Por eso es que a él le afecta personalmente. Pero al que más beneficia, creo yo, es
actores, digámoslo así. Por un lado, a la red de extorsión. Ayer mismo ya habían abogados que decían, ¿vieron? El que huye es porque es un delincuente. A ellos les beneficia, evidentemente. Y además creo que de alguna manera le beneficia al gobierno. ¿Por qué razón digo esto? Fíjese usted que si nosotros hubiésemos obtenido un sobreseimiento a favor de Jacob, que no era una posibilidad remota, era real porque la evidencia así lo demostraba, ¿qué hubiese sucedido con sus bienes, con sus maquinarias y con su arroz? Los bienes están ahí, se los hubiesen devuelto. Las maquinarias deterioradas, pero están ahí, se lo hubiesen devuelto. ¿Y qué hubiese pasado con el arroz? 10 millones de dólares en arroz. ¿Quién hubiese tenido que devolver ese dinero? Dircavi. Dircavi depende del Ministerio de Gobierno. El gobierno hubiese tenido que devolverle 10 millones de dólares a Jacob. Con su salida del país, ¿quién le va a devolver? Nadie. Entonces, ¿quién gana? El gobierno, creo yo que gana, ¿no es cierto? Pierde el gobierno porque la imagen internacional de nuestro sistema judicial es responsabilidad del gobierno. Pierde el gobierno por eso, ¿no es cierto? Pierde la imagen de nuestro país, pero gana también porque se saca un problema de los zapatos. Doctor Justiniano, le agradezco muchísimo por haber atendido a la red PAT. Esta entrevista se ha visto a nivel nacional y gracias por la gentileza de despejarnos algunas de las dudas y aclararnos legalmente la figura de la salida de Jacob Oestreicher del país. Gracias, doctor. No es nada. Hasta luego. Gracias, Brian, también por este contacto.